El invencible verano de Liliana. Cristina Rivera Garza. 4 de octubre. Estamos en el después, que es largo. Un día después de haber visitado la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México para tratar de obtener las copias de la averiguación previa 40-913-997. Voy al cementerio en compañía de mis padres. Es 4 de octubre. Liliana tiene ahora muchos más años bajo tierra que los que vivió sobre la tierra. Habría sido su cumpleaños número 51. Es su cumpleaños 51. Libra con ascendente en Capricornio. Un gallo en el zodiaco chino. Aquí estamos los tres, todavía invitados al convite de su vida y de su memoria. Traemos con nosotros el asadón para llevar la tumba sobre la que hace ya tantos años elegimos colocar solo una pequeña losa de cantera, su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte talladas en la parte superior del rectángulo oscuro. Y traemos también las cubetas de plástico para agarrear agua y regar las flores que compramos, como lo hacemos desde hace 30 años, en el mismo puesto a un lado de la carretera. Fuera del cementerio hasta parecemos personas normales. Allá, del otro lado de la puerta de hierro cada vez más oxidada, caminamos y comemos. Saludamos a personas, celebramos triunfos, ofrecemos condolencias, acudimos a clases o a fiestas. Allá afuera se pasean las vidas que continuaran, las carreras, los libros, los viajes, los cumpleaños, los hijos. Pero aquí adentro, bajo el influjo del aire que rasga los picos del volcán para tocar después, meditabundo, el interior de nuestros pulmones con sus alas frías, aquí dentro somos pura pesadumbre. Es mentira que el tiempo pasa, el tiempo se atora. Hay un cuerpo inerte aquí, atrancado entre los goznes y pernos del tiempo, que suspende el ritmo y la secuencia. No hemos crecido, nunca creceremos. Nuestras arrugas son artificiales, indicios apenas de las vidas que pudimos haber vivido, pero que se fueron a otro lugar. Las canas, las caries, los huesos frágiles, las articulaciones entumidas, meras poses que ocultan la repetición, la redundancia, el estribillo. Estamos encerrados en una burbuja de culpa y vergüenza, preguntándonos una y otra vez qué fue lo que no vimos. Este es el eco. La luz del sol es espectacular siempre en el otoño. ¿Por qué no pudimos protegerla? El susurro de los oyameles, la claridad de los pinos. Mi padre se adueña del asadón y a sus 84 años se dedica a quitar toda la maleza consensuadamente, inclinándose para arrancar la hierba más testaruda o para deshacer los terrones con las manos cuando nada más parece funcionar. Resopla, hace pausas, suda copiosamente, y mientras se agacha sobre la tierra y yoda con discreción, siempre en silencio, me pregunto cuántas veces al día se acuerda de Liliana, de la cantidad de dinero que le exigieron la Procuraduría hace casi ya 3 décadas para continuar con la investigación del feminicidio de Liliana, la mordida de rigor. ¿Cuántas veces al día o al año se reprocha el no haber tenido los fondos suficientes? ¿Cuántas veces retumban en sus orejas las palabras soeces, las palabras crudas, las palabras bestias de fauces abiertas con que los comandantes y agentes se refirieron al cuerpo de Liliana, a la vida de Liliana, a la muerte de Liliana? ¿Cuántas veces al día murmura la palabra justicia? Uno nunca está más inerme que cuando no tiene lenguaje. ¿Quién en ese verano de 1990 iba a poder decir con la frente en alto, con la fuerza de la convicción de lo correcto y de lo cierto, y la culpa no era de ella, ni dónde estaba, ni cómo vestía? ¿Quién, en un mundo donde no existe la palabra feminicidio, las palabras terrorismo de pareja, podría decir lo que ahora digo sin la menor duda? La única diferencia entre mi hermana y yo es que yo nunca me topé con un asesino. La única diferencia entre ella y tú. En un mundo así, guardar silencio es una forma de arroparte, Liliana. Una forma torpe y atroz de protegerte. Bajamos la voz y nos recluimos dentro de nosotros mismos, contigo adentro, para no exponerte a la acusación fácil, al morbo tullido, a las miradas de consideración. Bajamos la voz y caminamos con pasos de niebla, achicando nuestra presencia por donde pasábamos, tratando de ser una vez más los fantasmas en los que nos convertimos con el tiempo, con tal de evitar los ataques de los mordaces, de los predispuestos a la inculpación
incluso de los bien intencionados, contra nosotros y contra ti, que ibas a nuestro lado, colgada del brazo, tomándonos de la mano. Porque estábamos muy solos, Liliana, porque nunca estuvimos tan huérfanos, tan decididos, tan lejos de la humanidad. Más solos que nunca en una ciudad feroz, que se nos vino encima con las mandíbulas poderosas del machismo. Si no lo hubiera dejado ir a la Ciudad de México, si se hubiera quedado en casa, si no le hubiera dado tanta libertad, si le hubieran enseñado a distinguir entre un buen hombre y otro peor. No supimos qué hacer. Ante lo inimaginable, no supimos qué hacer. Ante lo inconcebible, no supimos qué hacer. Y callamos. Y te arropamos en nuestro silencio, resignados ante la impunidad, ante la corrupción, ante la falta de justicia. Solos y derrotados, solos y deshechos, triturados, tan muertos como tú, tan sin aire como tú. Y, mientras eso pasaba, mientras nos arrastrábamos por debajo de las sombras de los días, se multiplicaron las muertas. Se cernió sobre todo México la sangre de tantas, los sueños y las células de tantas, sus risas, sus dientes, y los asesinos continuaron huyendo, prófugos de leyes que no existían, y de cárceles que eran para todos, excepto para ellos, que contaron desde siempre con el beneplácito de la duda y la disculpa anticipada, con el apoyo de los que culpan sin empacho a la víctima, e incluso ahora, después de tantos años, todavía cuestionan la decisión de la chica, la falta de juicio de la chica, la tremenda equivocación de la chica. Hasta que llegó el día en que, con otras, gracias a la fuerza de otras, pudimos pensar, imaginar siquiera, que también nos tocaba la justicia, que la merecías tú, que la valías tú también entre todas las muchas, entre todas las tantas, que podíamos luchar, en voz alta y con otras, para traerte aquí, a la casa de la justicia, al lenguaje de la justicia. ¿Quién puede decidir si 30 años son pocos o muchos? Lo limpiamos hace 2 semanas y mira nada más, dice mi padre, interrumpiendo el paso súbito del cielo. Otra vez todo crecido, añade, ya nada es como antes, pero no desiste. Se cansa, es cierto, se queda sin respiración, es cierto, pero no desiste. Mi madre, que se sienta a un lado de la tumba mientras esculta con aparente desgano el pasto, solo atina a suspirar de vez en cuando, como si se tratara de pedazos de conversaciones que ocurren en otro sitio o en otro mundo. Algunas palabras logran escaparse del silencio. Mira, agua, cumbre, morada, destino, felicidad. Nunca he sabido bien a bien lo que decimos a Liliana en estas visitas, pero estoy segura de que cada uno a su manera hablamos con ella. Estoy segura de que ella nos contesta y que la oímos. Por primera vez no tengo vergüenza de estar aquí a tu lado, Liliana. Por primera vez sé que puedo pronunciar tu nombre sin caer de rodillas. Hay otros, hay tantos más. Esta es la palabra justicia y acabamos, sí, de salir del Mictlán. Un eco y otros tantos, uno más y el abrazo que siempre nos recibió dentro de su pecho, el aire de tu nombre completo, Liliana Rivera Garza, tú misma. 2. Este cielo enojosamente azul. Escritura y secreto. La infancia termina con un beso. El sueño no es el sueño de los 100 años y la boca abierta, no es la del príncipe azul. Pero ese puro esperar que es la niñez finalmente llega a su fin con un beso. Labios sobre labios, dientes, saliva. La respiración entrecortada, los ojos abiertos. La infancia se termina con la instauración del secreto. Ahora, después de haber escrito tantas cosas en pequeños papeles cuadriculados, después de enviar largas cartas en hojas arrancadas a cuadernos escolares, después de entregar tarjetas de cumpleaños o tarjetas de Navidad o tarjetas de San Valentín rellenas de garabatos y dibujos, después de haber inscrito, ticiamente, líneas enteras en los cuadernos de otros, sorprendidos en sus momentos de ocio al descubrir el mensaje horas o días más tarde, después de haber descrito a mano o a máquina, enrollando hojas tamaño en carta en el cilindro de la letera 33, el lento paso de los días en los que no pasa absolutamente nada. Ahora sí es posible escribir algo que no puede encontrar otra forma de expresión. Ahora sí es posible escribir lo inexpresable. Mejor dicho, ahora hay algo inexpresable y luego entonces, ahora es posible escribir. Ahora es posible decir,
Nunca olvidaré el día 22 de enero de 1982. Fue un día simplemente fantástico. Tampoco el 28 de abril ni el 20 de mayo. Mi primer beso el 31 de noviembre de 1982, entre 2:30 y 3 de la tarde. No importa el nombre ni el lugar, importa el hecho solo. Importa que el acontecimiento en sí. La piel que alcanza su propio límite y, alborozada y curiosa, con el ánimo del que no vuelve la vista atrás, da el salto. Importa la peripecia, importa el suceso que, extirpado de todos los otros actos de la niñez, refulge, inmaculado, en su ser umbral, frontera, pasadizo secreto. Mi primer beso. Atrás queda la erupción del volcán Chichonal, y la devaluación del peso, y el estreno de E.T. Esto es elevar la mano para decir adiós mientras el cuerpo se dirige, la cabeza primero y la mirada después hacia adelante. El éxito definitivo de Michael Jackson con su árbol Thriller. La transformación del antiguo Partido Comunista Mexicano en el Partido Socialista Unificado de México. Los numerosos cementerios a donde van a parar los primeros cuerpos contagiados de SIDA. Las escrituras también lo inauguran así. Lo que vendrá. Escribía ya antes, pero después del beso, la escritura se convertiría en un lugar de registro que es, por estar afuera, por colocarse voluntaria o involuntariamente entre los ojos de los demás, la forma que toma el secreto en el mundo, su ser material. La adolescencia es el otro nombre del archivo. Mientras mi hermana menor daba su primer beso, yo entraba a la universidad. Cajas de cartón. Siempre estuvieron ahí, voluminosas y alineadas, en la parte superior del closet. 7 cajas de cartón y unos 3 o 4 guacales pintados de color lavanda. Las posiciones de Liliana. Llegamos una mañana a su pequeño departamento en Azcapotzalco y de manera rápida, con la velocidad de la herida abierta, acomodamos todo lo que nos salía del paso en unas cajas de cartón. De la misma manera metódica y silenciosa, con los modos de un ejército que obedece órdenes precisas, las cargamos después una a una y las acomodamos en la parte trasera de una camioneta pick-up. Y no volvimos a regresar jamás. ¿Qué se hace con los objetos de los muertos? Ya en Toluca, en la casa de mis padres, separamos libros y cuadernos, planos, pósters, muñecos, ropas, zapatos, y rotulamos las cajas con su nombre en letras mayúsculas, como si se nos fuera a olvidar, como si hubiera la más mínima posibilidad de confundirlas con otras cajas. Luego, tratando de otorgar un orden exterior al caos que nos revolvía todo adentro, las subimos una a una hasta ese anaquel del closet que antes había pertenecido a las maletas vacías o a las colchas de invierno. Las cajas resistieron la mudanza que llevó a mis padres a la vieja casa que habían comprado con su hija menor, con las hijas intactas, a la casa que, apenas un par de kilómetros más al oeste, prometía, si no un nuevo inicio, al menos una tregua. Un cambio de panorama, una pequeña trampa para la memoria de las cosas físicas. Nadie tocó las cajas por 30 años. Por 30 años estuvieron ahí, a la vista, pero no al alcance. ¿Qué desata la sensación de que ahora, después de tanto tiempo, una por fin está lista para afrontar la tragedia y el conocimiento de la tragedia? ¿Cómo puede una estar segura de que ahora sí es posible formular las preguntas y, sobre todo, que ya se está en condiciones de escuchar las respuestas? No lo sé. Lo que sí sé es que, después de interponer la primera petición en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, ya no pude parar. Las noches de desvelos y los accesos abruptos de llanto se multiplicaron ese otoño. Pero llorar es un acto civilizado, y lo que acontecía ahí, en esa casa de limpios ventanales por donde se asomaban las ramas de los encisos y las magnolias, estaba en realidad ocurriendo en otro lado. Estaba en Houston, pero me encontraba en realidad en el pasado. Estaba en Houston, pero caminaba a la vez en las afueras del tiempo. El duelo, que con los años se había transformado en una ceremonia solitaria a las que acudían en silencio, estalló en gritos y manotazos. Cuando aparecía la presión sobre el pecho y se asomaba el gemido por entre las cuerdas vocales, volví a abrir la puerta de su cuarto. La mano sobre la perilla, el polvo que flota, ecuménico, dentro de los rayos de luz, sus libros, los postes que vio cada mañana, las libretas y la pregunta, ¿y ahora quién soy? Estaba en Houston, pero habitaba en un tiempo más allá o más acá de la civilización.
Un día después del entierro de Liliana, cuando los parientes y amigos se habían esfumado rumbo a sus rutinas cotidianas, lloré de esa misma manera animal, ya solo en casa. Un grito es un sonido agudo y estridente que se emite de una manera violenta. Un alarido expresa dolor o miedo. Pero esto que se esparció en ese cuarto solo, eso que no escuchó nadie y que desgarró, al mismo tiempo, el aire en dos o en muchos pedazos, era algo que venía de un mundo desconocido y se comunicaba, igual, con mundos todavía por nacer. La fricción lenta, chirriante, entre materiales disímiles. Algo con bordes maltrechos y con hedor, algo todavía informe. Hay que agarrarse del abdomen y hacerse bolitas sobre el piso. Hay que esconder el rostro, hay que suplicar, sobre todo. Sí, hay que suplicar. El tiempo no pasa en absoluto y el pasado nunca es pasado. Estaba todo eso, intacto, una vez más. Y como entonces, hubo noches en las que me despertó la certeza de que no iba a poder, de que tampoco esta vez iba a poder. Quise hacer memoria para hacer las paces con el miedo. Quise hacer historia. Para hacer las paces con el miedo, husmeé en los apuntes de la época y empecé a hacer preguntas entre los miembros de la familia que tenía cerca. Visité tías, acudí a quinceañeras que usualmente evado. Hice llamados por teléfono. Algunos contestaron a monosílabos, otros se extendieron sin ton ni son. Todos bajaron la vista en algún momento avergonzados. Lo cierto, decía, no recuerdo nada más. Algunos lloraron. Pronto tuve que darme cuenta de que en realidad sabíamos muy poco. Una muchacha desorientada, presa del maltrato cotidiano de un depredador. Una mujer acaso demasiado libre. Una nadadora disciplinada. Una joven confundida dispuesta a probarlo todo. Una niña buena y dócil, ciega ante el peligro. Una mentirosa. Una estudiante ejemplar. Una inocente. Una amiguera. Una mujer llena de amor. Una descuidada. Alguien con pasado. Las estampas que producían los sus relatos e incluso mi propia memoria se multiplicaban exponencialmente contradiciéndose sin rubor alguno. El resultado, sin embargo, era el mismo: 30 años de silencio. El miedo a caer de bruces, o el miedo a no soportar el dolor, o el miedo a morir, habían terminado por hacerse cómplices del asigno. Allí estábamos todos, tan sin aire, tan sin palabras, tan silenciosos e inmóviles como Liliana sobre su lecho de muerte. Lo que distingue a la violencia doméstica, especialmente el homicidio de pareja, en cualquier otro tipo de crimen es el amor, asegura Rachel Louise Snyder en No Visible Bruises, What We Don't Know About Domestic Violence Can Kill Us. Ningún otro acto de violencia extrema se alimenta de una ideología tan diseminada como compartida. ¿Quién en su sano juicio estaría en contra del amor romántico? Los cientos de miles de mujeres asesinadas por sus parejas podrían responder esa pregunta de múltiples formas inéditas. Pero incluso ellas necesitarían lo que necesitamos todos para poder contestar a esa pregunta básica: un lenguaje capaz de identificar factores de riesgo y momentos de sumo peligro. En un país como México, donde hasta hace poco incluso la música popular ensalzaba a los hombres que, en arrebatos de celos o a la menor provocación, asesinaban a mujeres, producir ese lenguaje ha sido una lucha heroica cuyos triunfos le corresponden, sin duda, a activistas empecinadas en cuestionar la endémica desigualdad de género y las operaciones violentas, mínimas y no, del patriarcado que nos acecha. Se ha requerido del trabajo de generaciones enteras, por ejemplo, para que el piropo callejero, visto con enfermiza frecuencia como un mero acto natural, cuando no como un halago, se ha denunciado como una instancia cotidiana de acoso en el espacio público. Llamar a las cosas por su nombre requiere a menudo de inventar nuevos nombres: hostigamiento laboral, discriminación, violencia sexual. El violador es tú. Para hablar así, para correr el velo que oculta la violencia que aqueja y mata a cientos de miles de mujeres dentro y fuera de sus hogares, ha sido necesario bregar contracorriente y participar junto con otros en la producción de un lenguaje preciso, alerta a las diferencias mortíferas de género. Un paso importante en esta tarea se llevó a cabo en Estados Unidos cuando las investigaciones de Jacqueline Campbell, enfermera especialista en violencia doméstica y violencia íntima de pareja, dieron lugar a la adaptación de la primera prueba de peligro de violencia doméstica. Con base en su propia experiencia atendiendo a numerosos pacientes y después de organizar una investigación minuciosa, Campbell elevaron las preguntas en la prueba con el fin de evaluar,
y en su caso diagnosticar, el nivel de peligro que enfrentaban las mujeres que acudían a las salas de emergencias de hospitales con moretados en la cara o brazos, huesos rotos o huellas de estrangulación. Así, tanto como doctores como enfermeras se hicieron de herramientas para tratar estos incidentes de violencia, que hasta entonces se consideraban privados, como asuntos de salud pública. Campbell elaboró una lista de 22 factores de riesgo, entre los que se cuentan de manera preponderante el consumo de sustancias tóxicas, la posesión de armas de fuego y celos extremos. A esto señalen otros más específicos: las amenazas de muerte, la estrangulación o el sexo forzado. También estar presentes el aislamiento de amigos y familia, las amenazas de suicidio por parte del depredador y el acecho continuo. En un catálogo de abuso, el mapa transparente de la violencia que no vemos o que ya vemos, si Liliana hubiera contestado las preguntas de estas pruebas a inicios del verano de 90, se habría dado cuenta de que estaba en peligro de muerte. Tal vez hubo más factores, pero los que aparecieron en esos cuartos y cuadernos escolares incluyen los celos extremos, las amenazas de suicidio del depredador y el acecho continuo. Pero habría más. En contraste con nociones que explicaban la violencia homicida como una especie de arrebato que excede de manera súbita a un hombre que de otra forma pasaría por normal, Campbell aseguró que el factor más grande para que ocurra un homicidio doméstico es la incidencia previa de violencia doméstica. Pocos matan a sus parejas a la primera. Las estadísticas a lo largo y ancho del mundo corroboran lo que Campbell le dijo a Snyder en una entrevista que incluye No Visible Bruises. Los niveles de peligrosidad operan de acuerdo a una cronología específica. El peligro aumenta radicalmente cuando la víctima intenta dejar al acosador y se mantiene muy alto por 3 meses, disminuyendo poco a poco en los siguientes 9 meses. Después de un año, el riesgo desaparece de manera tangible. Estaría ahí dentro de esas cajas de cartón retenidas por tantos años en el closet de la casa las huellas del peligro creciente que enfrentó Liliana. Estaría ahí, entumido desde hace rato, lo que pudimos ver o no ver. Letra manuscrita. Los asiduos de la grafología suelen considerar a la letra, especialmente a la letra manuscrita, como un pasadizo inédito hacia el alma. De su trazo, de la fuerza con que se presiona la punta del lápiz o el bolígrafo sobre la página, de su orden o desorden, coligen aspectos ocultos de la personalidad del escriba, deseos inexpresables, obsesiones internas. Tal vez por eso los manuscritos de los escritores famosos gozan de seguidores tan adictos como malsanos. Como si los lectores de sus cartas privadas o de sus diarios pudieran descubrir ahí algo escandaloso o vergonzante. En todo caso, imposible de discernir los libros impresos. Lo cierto es que la letra individual, como todo lo que pasa por los salones de clase, es el resultado de una disciplina regimentada por programas de estudio y maestros con salarios humildes. Gimnasio social. Todos aprendemos a tomar el lápiz entre el dedo pulgar y el índice, y a flexionar el codo y la espalda para que poco a poco, con distintos tipos de presión, aparecieran las letras que repetimos una y otra vez en cuadernos de doble raya. Todos hicimos alguna vez los ejercicios de Seton Bley ha convertido en obras de arte. Una espiral horizontal, pobremente trazada, sobre renglones de un color casi azul, casi rojo. Los alumnos de mi generación nos entrenamos en la letra cursiva, que inclinan ligeramente las letras hacia la derecha, conectándolos entre ellas a transformar palabras completas. La generación de mi hermana aprendió a escribir palabras con letra de molde, es decir, palabras en las que cada letra formaba su propia y completa unidad, letras como islas. El resultado en ambos casos es menos una letra única, un sello de carácter irrepetible del autor, y más una letra generacional, y en muchos casos hasta regional, a través de la cual es posible distinguir tanto en edad como en los orígenes geográficos la clase de los escribas. La letra de Liliana siempre fue muy bonita. Sobre hojas arrancadas de cuadernos escolares, usualmente escribe forma francesa de cuadro chico. Liliana pasó horas escribiendo y reescribiendo cartas que a veces mandaba y a veces no. Escribió notas para sí misma, con frecuencia en tercera persona, en las que sostenía diálogos señeros con un yo que era, a la vez, un otro. Escribió a lápiz y con la punta de colores de los bolígrafos y en ciertas ocasiones en la tinta café, casi guinda, de una pluma fuente. Escribió a máquina también,
en hojas de papel revolución que provenían de las oficinas de la UAM, donde para entonces trabajaba nuestra madre, o en hojas tamaño carta originalmente destinadas a pasar en limpio algún trabajo escolar, pero que, por algún error de dedazo, iban a terminar en el bote de la basura. Escribió en la emoción del momento, con un arrojo lingüístico que no evadía el chiste o la derivación, y también en ratos tranquilos en el que el cansancio o el aburrimiento la llevaban a la elaboración de listas de nombres de amigos o cosas por hacer. Escribió cotidianamente y en instantes de celebración. Escribía en sucio y pasaba en limpio, revisaba una y otra vez, repetía una nota o una carta, con cambios a menudo mínimos, hasta que su redacción quedaba a su gusto y entonces, solo entonces, la dejaba ir, no sin conservar las copias en su archivo personal. Su relación con estos textos era de expresión. Más de una vez hizo hincapié en la necesidad que tenía de aliviarse a sí misma con este ejercicio, pero también de producción. Lo que escribía, incluso lo que estaba destinado únicamente a sus ojos, respondía a criterios de forma y de fondo que mucho excedían la mera tarea de la confesión individual y que, sin embargo, ponían en jaque nociones convencionales de lo literario. Transcribió también, y con mucha frecuencia, poemas, citas de libros, párrafos enteros. Liliana era, con mucho, la verdadera escritora de la familia. Aunque su letra de molde pareció uniforme y clara en sus escritos tanto de secundaria como de preparatoria, sus años como estudiante de arquitectura agudizaron su conciencia sobre la materialidad de toda forma, incluyendo la escritura. La letra de los textos que escribió desde Azcapotzalco, ya cuando era una flamante estudiante universitaria, transmite con mayor confianza una cierta noción de estilo. La longitud de las letras, especialmente en su sentido vertical, y los espacios entre las mismas, es resultado de un control cada vez más minucioso sobre todos los aspectos del acto de escribir. Para estas fechas, su sello personal no solo se dejaba ver en una letra a la vez elegante e inusual, sino también en la manera en que doblaba el papel. Sus cartas eran bobas de origami que literalmente explotaban en las manos de sus lectores, aumentando así la experiencia compartida del misterio y la complicidad, el gozo y el relajo. Para abrir sus cartas, incluso ahora, 30 años después, es necesario tocar el papel con cuidado y dejar que se desdoble poco a poco para que deje atrás la quimera de la tercera dimensión y vuelva así a su esencia plana. Nada se dejaba al azar. La selección de la textura y el tamaño del papel era motivo de comentario en los escritos. También lo eran los colores, tanto del papel como de la tinta, el tamaño de la letra, su posicionamiento ya sobre o ya por debajo de los renglones, ya en la esquina o ya en el centro de la página. Y a ello hay que sumar la añadidura estratégica de garabatos, dibujos y calcomanías. Recibir una carta de Liliana era una invitación a entrar a un mundo personal vasto y complejo, relajiento, acaso estrambótico. Es el mundo de alguien que encontró de los materiales de su uso, y a la vez de alguien muy consciente de que lo fundamental era la conexión y el intercambio, es decir, la capacidad del escrito para abrirse y acoplarse a la presencia de la lectora. Liliana escribió asiduamente hasta el último día de su vida. Largas cartas, muchas veces planteadas o notas garabateadas en los márgenes de cuadernos escolares durante las horas de clase. Poemas pasados en limpio de manera sistemática una y otra vez. Letras de canciones. La única ocasión en que tomó su pluma de tinta morada fue el 15 de julio de 1990, a las 10:30 de la mañana. 18 horas después, de acuerdo con su certificado de defunción, Liliana dejó de respirar. Solanum tuberosum. En el inicio estuvo la papa. Tal como el algodón había traído a mis abuelos a la frontera medio siglo antes, obligándolos a recorrer el antiplano hasta alcanzar los campos agrícolas del sistema de irrigación número 22, bajo río San Juan, donde se asentaron. La papa impulsó a mi familia nuclear hacia las tierras altas del centro de México. Mi padre se recibió de ingeniero agrónomo en una universidad privada de Monterrey y después de trabajar un par de años para una empresa productora de semillas en Delicia, Chihuahua, no terminaba de conformarse. Envió una solicitud al programa de posgrado de la Universidad de Chapingo y, cuando fue aceptado, mi madre estuvo de acuerdo con la nueva travesía. Dejaríamos todo atrás de nueva cuenta. Nos separaríamos de lo que nos era conocido. El clima árido, la comida austera, el acento golpeado. Al graduarse como un fitomejorador de plantas, a mi padre le ofrecieron 2 empleos, uno en Ensenada, Baja California, y otro en Toluca, en el Estado de México.
Ensenada estaba muy lejos de Tamaulipas, de donde regresábamos los veranos para visitar a la familia y donde salíamos a pasar las vacaciones decembrinas, así que no lo pensaron mucho. Una nueva mudanza, más despedidas, el nuevo arreglo de las cosas. Llegamos a la ciudad más alta del país en plena temporada de lluvias, a tiempo todavía para inscribirnos a las clases del ciclo de otoño. Liliana tenía 4 años y un apego. Algunos decían que acaso exagerado a mi madre. Mi padre firmó su primer contrato de trabajo como investigador el 16 de julio de 1974, exactamente 16 años antes del feminicidio de mi hermana. La papa es una planta herbácea del género Solanaceae y de la familia de las solanáceas. Cuando mi padre quería causar escándalo entre los investigadores que visitaban las instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, solía mencionar como al descuido, como si se le acabara de ocurrir que sus orígenes estaban en las faldas del Nevado de Toluca y no en los Andes. La provocación no fallaba nunca. Animados por las viandas que servía mi madre y después por el alcohol con el que entretenían la sobremesa, los investigadores pasaban un buen rato discutiendo lo descabellado del comentario. No importaba si venían de Perú o de San Petersburgo o de Winnenden o de Múnich, si eran hombres o mujeres, si hablaban bien el español, con carcajadas que no ocultaban la animosidad, aportaban pruebas científicas, traían datos históricos a colación, hacían referencias a observaciones de campo. Liliana y yo, que nos retirábamos de la mesa al terminar de comer, los observábamos después por la rendija de la puerta. Se nos hizo costumbre imitar sus airados ademanes y sus acentos disímiles. Nos colocábamos lápices en la boca como si estuviéramos fumando. Cruzábamos las piernas y manoteábamos al mismo tiempo, como si de esa discusión dependieran nuestras vidas. Burlarnos de los otros a escondidas, ensayar la pantomima de nuestro sarcasmo juntas. Nos volvía más hermanas que hermanas, cómplices. Pasamos muchos fines de semana en los bochornosos invernaderos del campo experimental en los que mi padre llevaba a cabo sus estudios contra el tizón tardío. El hongo, que entre otras fechorías cuenta con el dudoso honor de haber acabado con las cosechas de papa en Irlanda, provocando la legendaria hambruna de 1846, que a su vez empujó a más de 1 millón de migrantes hacia los Estados Unidos. Pasamos incontables tardes catando las delgadas frituras de papa que salían de los experimentos que conducía mi padre en la pequeña cocina de la casa. Sabor, dulzor, textura, color, tamaño. ¿Cuál les gustó más? Pasamos muchos días subiendo y bajando las laderas del volcán, chapoteando a través de los riachuelos de agua gélida y perdiendo el aire por veredas escaparadas. Todo para visorar las florcillas blancas y lilas de las papas silvestres, cuyos genes se valían mi padre para producir nuevas especies inmunes al tizón tardío. Comíamos papas, respirábamos papas. La papa era nuestro Dios. En los alrededores del volcán pasábamos horas recolectando pedazos de madera seca, hojas, ramas delgadísimas, para prender una fogata sin necesidad de recurrir al azote o al alcohol líquido, como nos enseñaba nuestra madre. Pasamos días así, auscultando los cielos dramáticos de las tierras altas, como Lullimbus, Cirrostratus. Y en Chapingo, donde vivimos en los departamentos para estudiantes graduados dentro del circuito universitario, habíamos tenido la oportunidad de ingerir productos locales que eran inimaginables para migrantes fronterizos. Hongos, habas, huitlacoche, papalo, tlacoyos, maíz morado, pulque. A esa larga lista, Toluca le añadió el chorizo verde, los quelites, los hongos de llano, los romeritos, la sopa de médula, los tacos de obispo, la torta de nata. Una dieta rígida que no nos dejaba consumir azúcar o comprar comida callejera, hacen el exotismo de todos esos platillos. Alguna vez uno de los peones del campo experimental invitó a la familia a una carne asada en las faldas del Nevado. Jerónimo, que había sido un guerrillero cabañista de los 70 antes de huir de Guerrero y establecerse en las orillas de Toluca, llevó un cabrito muy joven envuelto en una sábana blanca. Prendió la fogata con manos expertas, colocando pequeños pedazos de papel y de madera en el centro de un círculo hecho de piedras, y pronto fabricó una estructura de alambre que permitía que la carne girara sobre las flamas mientras sus hijas comían los bombones y chocolates con que nosotros habíamos contribuido al festín.
Platicaron mucho esa tarde, en una voz baja que casi no los hacía parecer adultos. Enunciaron palabras serenas, palabras del libro, palabras de tregua. Así como se adherían a las brasas del carbón, las palabras seguían disparadas con las chispas del fuego. La plática se colgaba de las ramas de los oyameles y avanzaba montaña arriba hacia zambullirse en las aguas siderales de la Laguna del Sol y la Laguna de la Luna en el cráter del volcán. Allí, las palabras flotaban por un rato sin importar la superficie del agua. Ahí nadaron, una tras otra, avanzando con brazadas perfectas. Ahí practicaron el viejo ejercicio de la respiración, la cabeza rotando de derecha a izquierda, bajo el agua tan gélida. Ahí produjeron esa suave cadencia que repetía el movimiento milimétrico de la rotación de la Tierra. Así que esto es una plática, me dije. Las palabras serenas se escondían entre las sombras largas de los pinos y miraban de frente los ojos morados de los cardos reales. Luego nos miraba a nosotras, dentro de nosotras. La plática pisaba la grava suelta y los acatonales y la ceniza de color acre y blanco sobre las veredas que conducían a los picachos. La plática decaía como la luz del sol poco a poco y se volvía delgada y luego, como por encanto, desapareció. Ya hacía frío para entonces, pero en el viaje de regreso, dentro de un silencio que ninguno de los cuatro se atrevía a romper, traíamos sobre la punta de los labios, justo dentro de las comisuras de la memoria, el sabor del cabrito que nos había preparado el exguerrillero en lo alto de la montaña. Fue lo más próximo a una bienvenida. Hay una vieja foto en la que mi padre aparece sobre un caballo, a un lado de un campo de algodón. Tiene la espalda erecta y la brida enredada entre las manos. Está a punto de sonreír, pero en el último segundo decide no hacerlo. Más un gesto de precaución que de timidez. Una extraña convicción que bien podría pasar por serenidad atraviesa momentáneamente su mirada de 15 años. Tal vez haga falta ver esa imagen para entender la palabra lejos, el adverbio afuera, la frase nosotros somos nuestro propio refugio. Yo no soy de aquí, eso nos definía. Estuviéramos donde estuviéramos, lo que escuchábamos a la hora de la comida, antes de ir a la escuela, o ya en la noche cuando nos alistábamos para dormir, era que toda puerta era una puerta de salida. Nuestra tarea era buscarla o producirla si todavía no estaba ahí. Veníamos de allá o de más allá. Alguna vez azoté la puerta después de una trifulca familiar a la hora de la comida. Mi madre me esperó a que regresara y en completa calma, con la cocina ya perfectamente limpia, me informó que eso era lo que hacía otra gente cuando se enojaba. Nosotros no. Nosotros veníamos de gente que lo había vencido todo. La pobreza, el analfabetismo, el ocaso del algodón. Nuestra gente, de la que veníamos, había incluso sobrevivido a la epidemia de influenza de 1918. Nosotros, y eso lo decía de maneras sutiles y de maneras honestas, estábamos vivos de milagro, y el milagro era nuestra redención. Que se desesperaran los otros, que los otros azotaran las puertas cuando no podían usar la inteligencia o la capacidad de observación, o la paciencia. Que los otros perdieran el tiempo y desaparecieran sus talentos porque nosotros, que veníamos tan lejos, nosotros éramos libres. Nosotros, que lo venceríamos todo, teníamos cosas que hacer. ¿De acuerdo? La voz de mi madre, más intimidante entre más serena, no admitía referencia alguna. Incluso el más leve titubeo podría haber sonado a traición. Éramos una volátil república soberana de 4 habitantes. Éramos un reino completo, autosuficiente. Necesitábamos muy poco del exterior. Esa era nuestra arma secreta. En eso consistía nuestro método. A nadie se le hubiera ocurrido en esa época que otra persona pudiera formar parte de nuestra unión. Cuando arribamos a Toluca habíamos atravesado una buena parte del territorio nacional, del noreste hasta el centro, pero poco nos habían preparado para el talante frío y la jerarquía cerrada de una ciudad industrial que se medía a sí misma únicamente en términos de bienes materiales o de ingresos. Nos quejábamos de Toluca por años enteros, su clima, su aburrimiento, su estrechez de miras, su mediocridad. Toluca, ¿qué quiere decir desafortunadamente? Aunque adorábamos las nubes y no dejábamos pasar mucho tiempo sin visitar el cráter del volcán, nos resistimos a Toluca día tras día, palmo a palmo, milimétricamente, metódicamente. Guerra ejemplar. Era claro que íbamos de paso, sobre todo las 2 hijas. A no ser
por las clases de natación. Poco podía ofrecer a dos chicas que iban a llegar lejos de esa ciudad conservadora, en exceso sedentaria, cuya misoginia se dejaba ver en las muy reglamentadas relaciones entre hombres y mujeres. Yo, que tenía 10 años en el momento del arribo, escapé tan pronto como pude sin hacer amigos, evitando a toda costa echar raíces, pero Liliana vivió ahí su infancia y su adolescencia. Liliana creció bajo el amparo de ese cielo enojosamente azul. Amigas para siempre. Las chicas van juntas al baño y se intercambian secretos. Una risilla tonta, del todo compartida, las persigue como una inquieta nube de luciérnagas por donde quiera que pasan. Ahí van todas juntas con sus uniformes de tartán y durante el fin de semana con los pantalones de mezclilla y camisetas entañadas que dejan ver el ligero abultamiento de los senos. Todavía usan calcetas blancas y zapatos bajos con suelas de gomita. El cabello largo, ajustadas con ligas de colores, se organiza en rígidas colas de caballo. Todavía no se pintan las uñas ni usan delineador, pero de un momento a otro dejarán de correr por los patios de la escuela sin ton ni son. Pronto les enseñarán a comportarse con propiedad. Pronto las adoctrinarán en los modos de la docencia. Pronto podrán describirse a sí mismas como femeninas. Mientras tanto, se observan entre ellas con todo cuidado. Se miden, se tantean, se traicionan. No hay crítica más vitrólica que la que sale de sus labios. Y se quieren también, no, se adoran. Tal vez no existan en el mundo cartas de amor más ardientes como las que se hacen llegar, ya por correo o ya en persona, a las adolescentes. Una buena parte del archivo de Liliana está compuesta por las cartas de sus amigas, no solo de las más numerosas, sino también de las que están escritas con mayor cuidado. Una carta de una amiga no solo era un pedazo de papel tachonado por letras. El medio era tan importante como el mensaje y por eso cada misiva iba decorada con bordes de colores, diamantina, calcomanías, entre las que predominaban la figura de Kitty, todas distintas, letras muchas veces ensayadas y hasta flores o hierbas secas. Más que una carta, una pequeña muestra de arte postal. En una sociedad en que los teléfonos fijos todavía eran un objeto de lujo, que los padres desguardaban además con celo, comunicarse a través de bocinas bien vigiladas no era seguro. Los telegramas estaban absolutamente fuera de su consideración, pero escribir cartas era sencillo. Bastaba con apartar un par de hojas de un cuaderno o buscar, si en el caso lo meritaba, una buena hoja de papel de algodón o el papel de colores con márgenes estilizados y encontrar un sobre. Si no se contaba con el sobre, bastaba también con doblar el papel elegido en alguna forma única para después sellarla con cinta adhesiva o una calcomanía vistosa. Luego, había que entregar la carta personalmente a su destinatario, de mano a mano, al salir de clases, o bastaba también dejarla como al descuido dentro de su mochila o entre las hojas de algún libro para que ella la encontrara más tarde. Como Liliana viajaba seguido a la frontera donde convivía con primos y hacía amigos que después cuidaba celosamente. Sus cartas no solo eran locales, sino que desplazaban con todos sus estampillas y sus sellos de color morado y sus bordes tricolores, verde, rojo y blanco, o azul, rojo y blanco, por todo el territorio nacional. Del poblado de Anáhuac, por ejemplo, recibió cartas desde 1983 no solo de chicas de su edad, sino también de tías y vecinas mayores que le tomaron cariño. Y Liliana las contestaba todas, puntualmente. También sostuvo largas correspondencias con amigos que hacían alguna competencia de natación, como fue el caso de Rodolfo López González, quien le empezó a escribir desde Morelia, Michoacán, y no dejó de hacerlo ni en sus días más difíciles de adaptación a la vida en Inglewood, California. Lo que hay en esa acumulación cariñosa de papeles y sobres es tiempo, mucho tiempo, tiempo físico y tiempo emocional, el tiempo de las muchachas en flor. Quiero que sepas que no hay nadie en el mundo que me entienda como tú, se escribían con frecuencia, y aunque de vez en cuando hacía mención a alguna madre intransigente o un padre autoritario, en realidad no hablaban de ellos, ni de los hermanos. No hay en estas cartas ninguna mención a parientes lascivos o acusos callejeros. La familia no era un asunto que les preocupaba. Tampoco las aconjonaba las escuelas o las clases.
Hay muy pocas referencias a profesores, aunque sí una que otra a prefectos que imponían sanciones, como la separación física en los salones de clase cuando había problemas de mala conducta. De vez en cuando se deseaban buena suerte en los exámenes, nada más. Utilizaban las cartas para pedirse disculpas, y lo hacían profusamente, por un sinnúmero de razones. Por algún mohín, una frase que, fuera de contexto, pudiera haber sido malinterpretada, por tener alguna información que debieron haber compartido en su momento, pero que por razones que no alcanzaban a explicar no lo hicieron, por algún rumor que aún no tenían la oportunidad de confirmar como falso, por hablarle a alguna niña del equipo contrario. Aceptar o ofrecer disculpas era una parte de la minucia sostenido sobre el protocolo lambéricos, no laberínticos. Las adolescentes eran de una sensibilidad muy fina. Una palabra mal dicha podía destacar un acceso de llanto. Una mirada fuera de lugar podía provocar una herida que solo sanaría, si es que lo hacía, mucho tiempo después. Al final, si todo estaba bien, las amigas se juraban amor eterno. Lilianita le decían con mucha frecuencia a mi hermana: queridísima amiga, mi verdadera y única amiga, Liliana. Se agradecían mutuamente la comprensión y prometían que nada destruiría su amistad. Juraban que su amistad seguiría adelante contra viento y marea, hasta el fin de los tiempos. Pero las muchachas escribían cartas sobre todo para hablar de amor, y más específicamente del amor que sentían por los muchachos. Como nadie las entendía, según aseguraban, se contaban entre ellas cosas que no podían contarle a nadie más. Avanzaban a tientas en un territorio nuevo. El amor era el otro nombre del deseo. Mientras los adultos a su alrededor asumían que las niñas carecían del líbido o de su sexualidad, confiaban en que de tenerlas serían capaces de domarlas, sobre todo aquellas apegadas a los rígidos principios de la Iglesia. Ellas se adentraban poco a poco, no sin cuidado, pero sí con arrojo, a la realidad todavía ignota de los cuerpos. Las hormonas hacían lo suyo, y lo mismo hacía la imaginación. En las cartas largas, hechas con base en descripciones minuciosas, donde también reinaba el humor, aparecían una a una sus cuitas. El que les gustaba había decidido llegarle a otra, el que no le gustaba insistía demasiado, al que ella había cortado persistía en regresar, el que le gustaba se había cambiado de ciudad. Uno de otro salón le había mandado decir que lo atraía. El que le gustaba le había rozado los labios. El que no le gustaba seguía mandándole recaditos en papel encerado. ¿Era eso normal? ¿También le habían pasado algo similar a ella? ¿Cuál sería su consejo? Las cartas eran una manera de avanzar juntas, protegiéndose la una a la otra, a medida que se alejaban de la tierra firme de la obediencia y la docilidad. A través de esa comunicación soterrada, disfrazada apenas de pura inocencia, se advertían la una a la otra de los peligros. Había chicos sangrones que era mejor dividir, otros que ya habían mostrado el cobre de la infidelidad o la falta de consideración, y estaban también los que la querían de más. Los cambios de escuela la sobrecogían, los cambios las forzaban a cuestionar lo que eran, lo que iban a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Insistía Yasmín a medida que se acercaba el fin de la secundaria. Pensé que no me importaba dejar esa ridícula institución educativa, pero por el contrario no es así, sí me importa, y mucho, pero no por Raúl, Óscar, Marcela, Claudia o Alejandra y Cecilia. Ellos que hagan lo que quieran, pero tú, Liliana, fuerte y frágil a la vez, ¿qué será de mi vida? ¿Qué será de la tuya? ¿Qué será de nosotras? ¿Seguirá atosigando la vida su carrera, esa carrera cuya única meta es la muerte? Sí, vida innecesariamente convertida en muerte. ¿De qué sirve entonces el deseo, el ideal, la meta, el futuro, si ya se sabe cuál es el fin, y lo único que produce es el dolor? Liliana, no quiero separarme de ti, te quiero mucho. Yasmín firmó esa carta con una estilizada estampa de su nombre, sin incluir apellidos. Y ella fue también la que escribió en abril de 1984 uno de los pasajes más oscuros de esta vasta correspondencia. De allá, de cuando nacieron las razas, de cuando surgió el primer hombre, vino esa mezcla de bestialidad y de ternura. Ese hombre es el conquistador sediento de oro y de gloria que violó a cada país, triste y derrotado, y que lo abandonó después de no verlo más.
El hijo es un producto neto del amor o del desamor de sus padres, y cuando un niño nace de la bestialidad y de la tristeza, del surgimiento botín del vencedor y de la ultrajante derrota de la conquistada, ese niño tiene que ser duro y blando, cruel y santo, y tiene que llorar con un vals la pena de su madre y vengar los tiros del ultraje que le hizo su padre al engendrarlo. Una carta sin firma, escrita a lápiz sobre las líneas rojas de la página de un blog chico, anunciaba ominosamente en una letra de trazos anónimos: Liliana, si te faltasen a aquellos a los que iluminas, ¿cuál sería tu felicidad? Te admiro, ojo apacible que sin envidia puedes contemplar hasta la excesiva felicidad. Tu mirada es pura y tu boca no oculta ningún hastío. Te estás transformando, te has hecho niña, estás despierta. ¿Qué vas a hacer entre los que duermen? Vivías tú en el aislamiento como el mar y el mar te llevaba. Quieres saltar a la tierra, de nuevo quieres volver a arrastrar tu cuerpo. Amas a los hombres. El hombre es para ti algo demasiado imperfecto. Te mataría el amor de un hombre. No te reúnas con los hombres. Permanece en el bosque. Vete con las bestias antes de que con ellos. Porque, como yo, no quieres ser oso entre los osos, pájaro entre los pájaros. Me choca que me quieran así. La primera vez que Liliana escribió el nombre de Ángel González Ramos fue un domingo, el 10 de junio de 1984. Debió haber sido un día nublado, con algo de lluvia. Seguramente estaba recostada sobre la cama, los pies cubiertos con calcetines de lana. El cuarto contradictorio de un adolescente, la suave colcha de cuadros azules y blancos, con largas bondajes de encaje. Con largas blondas de encaje, y los puestos del Che Guevara y Marilyn Monroe, y el paisaje del Golden Gate sobre las paredes. Aflojerada, como solía decir ella, perezosa, sin ganas de hacer nada. Si se hubiera asomado a la ventana, podría haber podido sentir la cara el aire gélido que bajaba a toda prisa del volcán, y habría visto la nieve, mansa y espectacular al mismo tiempo, sobre su cima. Después de 3 años en una secundaria en una zona más bien establecida de Toluca, Liliana acababa de entrar a la preparatoria número 5, Ángel María Garibay, que se encontraba en una de las orillas de la ciudad, sobre terrenos que no hacían tanto que se dedicaban a la agricultura y a la crianza de animales. Lomas y llanos verdes en el verano, seguidos del lustre dorado de los campos después de las cosechas. Un siglo de color. Esa era la escuela pública que le correspondía al nuevo domicilio de la familia, en una zona de reciente urbanización de las afueras de Metepec, un pueblo de tradición alfarera que poco podía hacer contra el asedio creciente de las inmobiliarias. Asusados por el éxito del residencial San Carlos, un novedoso concepto que congregaba por igual a políticos, empresarios y narcotraficantes en selectas casonas rodeadas de muros, los agentes de bienes raíces ofrecían terrenos a complejos habitacionales para las nacientes clases medias. Sin otra regulación de por medio más que la especulación en la ganancia, Metepec se fue convirtiendo a mediados de los 80 en esa zona liminal entre el desarrollo agrícola y el despliegue citadino que se notaba claramente la composición del estudiantado de la Prepa 5. Hijos de campesinos y negociantes, muchachos con cierto poder económico pero sin linaje, o trabajadores de campo, todas asistían por igual a un campus que con frecuencia compartía su espacio con vacas y borregos. Liliana estaba entonces por cumplir 15 años. 18 de junio del 84. Hoy no escribo con mi pluma porque no la tengo. Se la encargué a Ángel. Me gusta mucho. Y no creo que parezca cursi que diga que lo quiero. Aprendí a quererlo a base de tonterías. Lili. Tiempo después, al terminar el primer año de la preparatoria con unas calificaciones de las que se sentía orgullosa, Liliana confirmó la existencia de noviazgo en una carta escrita a máquina y dirigida a una prima de más o menos su misma edad con la que sostuvo una correspondencia intermitente pero constante a lo largo de su vida. Leticia. No creo que tengas ningún problema como para morirte. Por eso ni te pregunto, ¿ok? El problema es que yo tampoco me estoy muriendo por nada. Y si es así, no tengo por qué escribirte. Pero como ya salí de vacaciones y estoy de floja, preferí escribirle a una prima que nunca contesta. Tú.
Pensé en ir de vacaciones a tu casa, pero tengo el estatal AA. Dentro de 2 semanas tengo que quedar a entrenar, y ni modo. ¿Qué le voy a hacer? Pero no creo que te salvaste de mi visita. A lo mejor te caigo, pero no encima. ¿A que no sabes qué? Tu prima Liliana es muy estudiosa. Salió con buenas calificaciones de su primer mugre año de prepa. Por cierto que ya me enteré de que presentaste su examen de admisión y que estás creyendo que no lo pasas. Eso es el colmo. Supongo que es lo más fácil del mundo. Supongo. ¿Te acuerdas de cuando andaba de coscolina? Pues ya se me pasó la fiebre de andar de loquita. Ahora ya nada más poquito. Desde que entré a la prepa y después de lo que me pasó con mis disque amigos, solo he tenido, no me gusta el nombre que se ponen, novios. 3 mejores amigos. Blas, ¿te acuerdas? La Chíchara, César y Ángel. Así se llaman, ni más ni menos. Ah, por cierto, hubo 2 niños que estuvieron aperradísimos. A uno ya se le pasó la fiebre, el otro todavía no. Caray. Ah, falta uno, digo, que es de Morelia. Ellos vinieron a competir y ya. Tiene 15 años y fue al Nacional. Lo voy a ver en octubre, creo. Bueno, se llama Juan Carlos Telles. Ya me cansé de hablar de donditos. Te preguntarás el por qué tu prima feíta, que se llama Lilianita, escribe a máquina. Y la respuesta es que las letras, con 3A, se me ha hecho muy fea. No escribo muy bien a máquina, pero toma en cuenta que estoy acostada viendo la televisión. ¿Sabes una cosa? Que me cansa. Digo, cansé. Eso quiere decir que voy a descansar. Y no puedo descansar si estoy escribiendo. Por eso voy a dejar de escribir. Y eso quiere decir adiós. Lilianita, o sea yo. Toma en cuenta los dobleces. Hacia finales de junio de 1985, Liliana escribió 3 recados para Ángel. El primero el viernes 28 a las 9:37 de la noche, para decirle que se sentía tranquila y que quería soñar con él. El segundo, el sábado 29, escrito a las 8:32 de la tarde, inmediatamente después de colgar el teléfono, para agradecerle su confianza y hacerle saber que acababa de empezar otra carta para él. Y el tercero, un recado muy breve, escrito en color verde, que el tiempo ha casi desvanecido, para decirle: me hiciste reír mucho y por eso te quiero mucho más. Se trata de las típicas notas breves escritas en el fragor del momento, con la que las enamoradas se convencen de lo que están sintiendo. Más que un diagnóstico, una impronta del presente. La irrupción del sentimiento todavía sin codificación, luchando apenas por entrar en la narrativa del amor romántico. Muchas han escrito este tipo de recados y muchas más lo harán, pero Liliana los guardaba todos. Esa es la diferencia, su diferencia. El afán de escribir y el afán de chivar aparecieron al mismo tiempo. Por eso es posible saber que justo en pleno verano, apenas un par de meses después de agosto, mientras Liliana hacía preparativos para vacaciones largas, la situación con Ángel había dado un vuelco. En una pequeña libreta cuya portada aparecía Kitty visitando la granja de mi tío, que es lo que más me gusta, diciendo hola a los animales en el campo, que le sirvió como diario en esas vacaciones, que pasó en el pueblo fronterizo de sus padres, en compañía de primos y tíos. Ángel dejó de ser la causa de risas y intranquilidad, y muy por el contrario, y por razones que Liliana nunca mencionó explícitamente, Ángel ahora solo le provocaba enojo y hartazgo. 30 de julio del 85. Ayer o hoy me gustó más que nunca José Luis Gómez. Tuve un sueño muy chistoso. Espero recordarlo por siempre. Yo sé que sí. Solo quiero apuntar las siguientes palabras claves: alfombra, chedrón, escaleras de carador. Eso, pobreza. Eso, persecución. No. Bueno, no sé. 5 de agosto del 85. Ya nos pusimos de acuerdo Isabel y yo de cuándo nos vamos a ir de vacaciones. Ella está loca por irse y yo lo hago para no estar aburriéndome aquí. Nos vamos mañana en la tarde a las 5. Ojalá me dé tiempo para ir al IMSS. Estoy muriendo por ver a José Luis. Ojalá vaya. Si no, me doy un tiro. Bueno, no tanto. Por cierto, que me estuvo hablando Ángel y quisiera decirle de groserías. Me cayó ya de la patada. Ojalá que allá, en el poblado, no me haga sentir muy mal como de costumbre. 6 de agosto del 85. Nos vamos hasta mañana. Qué alivio. Corrección.
miércoles. Fui a nadar y platiqué con Beto sobre lo que pasó con Marín, Pancho y César. Creo que nosotros tuvimos la culpa, hicimos una junta con los que fuimos al estatal. Creo que llegamos a un arreglo, pero las cosas no podrán ser como antes. Por su parte, Julio prometió que trataría de cambiar. Vi a José Luis y estuvimos jugando. Él, Fontana y Oscar. Creo que a los tres les gustó. Y a mí me gustan los tres. Por cierto, que le gustó a uno de clavados, Gerardo. Y a mí él me gusta mucho. Porque con José Luis no pasa nada. Me acaba de hablar Ángel y creo que me porté demasiado sangrona, pero sin remordimientos. Querétaro, 8 de agosto del 85. Acabamos de llegar de Toluca. Salimos de allá a las 2:30. Aparte de que fue un buen viaje, espero que siga así. Son aproximadamente las 8 de la mañana. Estoy en la central de Matamoros. El camión que va al poblado se descompuso. ¡Qué suerte de perros! Nos vinimos de Querétaro en 3 Estrellas de Querétaro, en el camión 227. Los asientos no fueron buenos, los de adelante del baño. Llegamos a San Luis Potosí a las 9 y salimos de allí a las 9:30. Llegamos a Victoria a las 2:30 y no sé a qué hora salimos, me imagino que a las 3. Aquí llegamos como a las 6:40. Bien, excepto por eso. Esperar. Son como las 11. Ya llegué. Nos venimos en el camión de las 9, aunque por poco se nos va. Me recibieron bien, pero me deprime tanto ver las mismas cosas. 9 de agosto del 85. Me acabo de levantar. Todos están dormidos excepto me. Creo que las 3 semanas son muchas para mi estado de ánimo. Son las 6:52 y hace calor, y con lo que me irrita el calor. 18 de agosto del 85, sábado. Hoy me levanté más tarde que ayer. No dormí bien, no sé qué estaría pasando. Ayer no hice nada especial, aquí no pasa nada especial. Hoy es día de esos ridículos bailes de las tantas bodas. Espero que todos vayan para quedarme sola. ¿Más? He pensado José Luis, en mi José Luis. No hace falta decirte qué pensé. Ojalá y Gerardo se acuerde de mí. Fui demasiado dura con Ángel. ¿Quién la culpa por quererme como me quiere? Ellos son los culpables porque a mí me choca que me quieran así. Ayer corrí cerca de 2 kilómetros en la noche. Me sentí bien. La capacidad del lenguaje para descubrir y encubrir al mismo tiempo. Ventana y cortina, telescopio y niebla. Hay algo que se pasea, voluminoso y transparente, entre las letras de molde de esa primera mención de junio del 84 y las referencias que aparecen un año más tarde en agosto del 85. Algo ha sucedido sin duda, algo no se explícita del todo, pero que se insinúa más por sus efectos que por sus causas. Hay una forma de querer que le choca, de la que huye y ante la que se resiste. Se trata de una forma de querer que además no reconoce como propia. Es culpa de ellos, responsabilidad de ellos, especialmente de Ángel. Sin miedo, casi de manera inmediata, Liliana reacciona con firmeza ante ese algo que le choca y le molesta. Eso que le alejó de las risas y le trajo el hartazgo. Se llama a sí misma sangrona y dura, pero también describe su estado de ánimo como sin remordimientos. Lo que haya sucedido entonces, lo que provocó un viraje tan radical y una respuesta tan enérgica, sin embargo, no aparece en el archivo. Innombrado, tal vez innombrable. Liliana decidió no hablar, o no pudo hablar, o no tenía lenguaje para hablar de eso. La amante de las manzanas. 21 de junio del 86. Adrián. Hace como 10 minutos colgué la bocina del teléfono. Estaba hablando contigo y me fui a ver la televisión. Estaba tranquilamente sentada, comiendo y apareció, como arte de magia, un anuncio de ingenieros. Esta es la imagen de algo, imagen más inusual de los ingenieros para cualquiera que sea, etc. Entonces me dieron muchísimas ganas de escribir una carta para ti. Tú eres Adrián. Después me paré y dejé de comer, en ese orden. Me dirigí a mi cuarto, que está hecho una porquería. Traté de despejar mi cama sin lograrlo. Saqué una libreta de hojas cuadriculadas. No hay cosa que me guste más que tú y las hojas cuadriculadas. Busqué una pluma, por si las dudas, o por si las gallinas, diré bolígrafo. Y empecé a decir, oh, y ya. Ni más ni menos, y aquí estoy. Dean, la crónica
como de Lilianita logra escribir una carta. Comentarios. No sé cómo Marilyn se puede reír todo el tiempo. Los caballos tienen mucha sed, pero el Golden Gate no pasa un solo coche. 4. Las aves, qué propiedad. De los persas no se cansa de volar. 5. El Che es muy discreto. Ve siempre de reojo a Marilyn. 6. Liliana Rivera Garza, amante de las manzanas, de la felicidad y de muchas cosas más. Novia, de Adrián. Estudiante del 4º semestre de prepa. ¿La conoces? ¿No? Pues le fascina reírse, pero no sola. Le gusta reírse con sus amigos y le gusta hacerlos sentir bien, aunque a veces meta la pata. Madre de 4 hijos, Juan y Adriana Rendón, Liliana Beltrán y Oscar Robles, con intenciones de adoptar un quinto, Salvador Diles, divorciada de Juan Blas, delgada, cabello lacio. Nada falta el cuidado de su gentil personita, honesta, payasa, del circo Taima Hermanos. No tiene un amigo, pero puede confiar en varias personas. Sueños de ser marinero y de andar por todo el mundo, de atreverse de aprender muchas cosas, de ser aceptada, querida. ¿No das con ella? Pues no le gusta la leche caliente. Y no es ella cuando se violenta. Cuando come carne de puerco, mariscos y pescado. Soñó un tiempo con ser guitarrista, otro con ser pintora. Y la mayor parte de sus 16 años soñó con ser nadadora. Pero nunca falta. Hay algunas cosas que se lo impiden. No importa. Tal parece que fue en abril o mayo del 86. No importa de quién. Nunca se olvidará de su primer amor. Vaya payasada. Hay gente que la quiere mucho, pero ninguno tan locuaz como Adriel. Por eso sigue pensando cada día 24 horas en él. Últimamente estaba pensando que Gaby, se aleja cada día más de ella, pero también piensa que Gaby tiene razón, pues Lily le dedica mucho tiempo al juego y a los... ¿cómo se diría? Bueno, no sé cómo decirlo. A Chava, a Arturo, a Fontana. Es más, he llegado a pensar que se portó grosera con Adrián solo por estar con ellos. La divierten de sobremanera. Hay que entenderla. Es muy inocente. Fantasy. Bueno, aquí estoy, tratando de escribir algo que me libere de todo lo que llevo adentro. Que me libere de mí misma. Bueno, no sé. El amor que tú me das es como un día gris. Las cosas son así. Un tramposo, una mujer. Eso es lo que se escucha de ella afuera. Chistoso, ¿verdad? Bueno, pues a mí me causa risas. Risas y risas. Sí, amiguitos. Su amigo, el payaso Bozo, le regalará con solo llamar al teléfono y decir cuál es la capital de Soledadandia. Hasta entonces los deletaré con mi canción. Qué payasada, ¿verdad? Es raro todo lo que pasa. Bueno, raro desde el momento en que yo me quiero sentir como fuera de todo eso. Y lo quiero ver todo raro. Sí, mira, si yo estoy dentro de todo eso, pues se me hace normal, pero si no, ¿quién sabe? Quiero hablar en particular de cada una de las personas en qué momento dado. ¿En un momento dado qué? Bueno, no sé. Acabo de voltear hacia la ventana y he descubierto un cielo azul. Azul. Como el azul de los colores fantasy que estuve de chica. El azul más claro, por supuesto. Sí, lo estuve de chica, porque después ya no quiso colores de simple madera, sino plumones, también fantasy. Y después tuve unos marcadores que me compraron porque creíamos que podían ser útiles. Para todos fueron útiles, menos para mí. También he tenido varias cajas pequeñas, pero no creo que pasen de 3. Bueno, esos fueron todos los colores que tuve. Ahora tengo los que sobran de todos aquellos y los del sol, la luz. Con esos, como con los 2 de antes, pinto todo lo que se me da la gana. Me gustaría pintar ahora a Gabriela de color amarillo, a Oscar de muchos colores, todo el arco iris para él. Sería bello, ¿no? A Caro de color verde, a Yasmín de violeta, a Fontana de azul, a Adrián de café, a Aida de rojo, a Xochitl de blanco, a César de morado, a Marta de Mendiola de negro, a Manuel de color vino, y el vino tomármelo, bebérmelo, a Julio de rosa, a Oscar de arcoiris, a Chava de verde botella, a Tocho de beige, a Arturo de azul rey, a Oscar de arcoiris. Callarse algo. Respetable señor. Me ha llevado usted mentirosa y, no sé, no estoy seguro de que he dicho nombramiento me ofenda o me moleste, puesto que sé que sí, que soy mentirosa,
Aunque creo que esa palabra no me gusta mucho, ¿por qué no buscarte otra? Bueno, ese no es el caso, ¿verdad? Estábamos en que soy una mentirosa, con opción a otro hombre. Le diría que me divierte. Uno puede inventar infinidad de cosas y sentirlas. ¿Por qué no? Todo lo que se necesita es tratar, y luego hacer bolas a los demás. No lo digo por nada, pero es agradable saber qué piensan los demás, y que los demás solo se hagan conjeturas de lo mío, exclusivamente mío. Por eso me lo dieron. Bueno, no sé. Me sentí un José Luis cualquiera, y siento, en el alma, como siempre decirle que todas esas mentiras encierran infinidad de cosas verdaderas. El caso es buscarlas, pero, como creo percibir, el Señor le gusta todo digerido. Ni modo. Le quiero hacer una o varias preguntas. ¿Qué será de este pobre mundo si uno no se callara algunas cosas? Si todo se dijera, sin misterio. Qué aburrido, ¿no? El caso es que su gentil servidora, algunos días es una y otras otra, ¿comprende? Y yo no le llamo volubilidad, que sería tanto como un terrorífico defecto, sino relatividad, que es lo natural de un ser que piensa, o al menos trata. Es cuestión de enfoques, pensar positivamente, ¿ok? ¿Sabe? Hay una persona que creo que me conoce más de lo que yo a ella, y eso es estar en desventaja, porque la quiero, porque sabe qué onda conmigo, y yo no puedo hacer nada. Es irremediable. Y esa persona, él o ella, no importa, jamás me hizo preguntas, simplemente me describió. No sé si conscientemente, pero ahí está. Creo que esa es la única forma de estar segura de que siempre se tendrá a alguien cerca. Poco a poco, burdamente, para después de imitar las cosas, los pensamientos, los sentimientos y las acciones. Jamás todo de golpe. Porque ahí ya no hay misterio, ya no hay un porqué. Y así ya no tiene chiste. ¿Está claro? Este cielo enojosamente azul. Busco. Quiero probar cosas nuevas. Quizá más dolor y más soledad. Pero creo que vale la pena. Sé que hay algo más que estas 4 paredes y este cielo enojosamente azul. ¿Cómo se puede amar tanto sin querer realmente? Milena.